Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ven por el título que ya capturó su atención, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del espectáculo turco, y que tiene a muchos de ustedes, y a mí también, con la curiosidad a flor de piel. Vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, y de un supuesto rechazo que involucra a Kerem Bürsin, un nombre que por supuesto, suena en todas partes cuando se habla de Hande. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y la idea de un nuevo proyecto que pueda haberlos reunido, o quizás no, es algo que no podemos dejar pasar. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, a especular un poquito, y a discutir lo que este potencial escenario podría significar para sus carreras y para nosotros, sus seguidores. Antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación que me hace muchísima ilusión. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenernos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos, y las historias que nos hacen soñar y debatir. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando este contenido que tanto disfrutamos compartir con ustedes. Así que un clic en ese botón de suscripción, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. ¡Vamos allá! Ahora hablemos de lo que realmente nos trae aquí, Hande Erçel y este supuesto rechazo que involucra a Kerem Bürsin en un nuevo proyecto. Para quienes no estén del todo al tanto, la relación entre Hande y Kerem, que nació en las pantallas de Senkalkam, se convirtió en algo mucho más que una simple química de actuación para los fans. Su romance, que fue público y objeto de muchísimas miradas, generó una devoción inmensa. Después de su separación, muchos de nosotros, incluyéndome, esperábamos con ansias una posible reconciliación o al menos, un reencuentro profesional. Y es precisamente ahí donde entra este nuevo proyecto. Los rumores comenzaron a circular hace poco, como suele suceder en este mundillo, a través de fuentes cercanas a la producción, o a veces simplemente por el murmullo en las redes sociales. Se hablaba de un nuevo drama, una serie ambiciosa, que buscaba reunir a dos de las estrellas más grandes de Turquía. Y naturalmente los nombres que resonaban eran los de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La idea de verlos juntos de nuevo con quizás un guión más maduro, personajes diferentes, o simplemente la oportunidad de ver esa chispa de nuevo, emocionó a muchísimos. Imaginen el furor en las redes, las expectativas disparadas. Sería sin duda uno de los eventos televisivos del año, o incluso de la década. Sin embargo, la trama se complica. Según las últimas informaciones y los comentarios que han trascendido, parece que uno de ellos, y aquí es donde entra el misterio, habría rechazado la oferta para unirse a este proyecto. Y según la interpretación de muchos, y lo que sugiere el título que tanto ha llamado la atención, el foco estaría puesto en Hande Erçel y un posible rechazo hacia Kerem Bürsin. Esto ha generado un sinfín de especulaciones y, por supuesto, un debate apasionado entre los fans. Por un lado, tenemos a los que creen firmemente que Hande, siendo una profesional consumada y con una carrera que despega a nivel internacional con proyectos como la serie de Disney, y podría estar buscando caminos distintos. Quizás el guión no la convenció o el papel no era lo suficientemente desafiante, o simplemente quiere explorar otros géneros y oportunidades. Es totalmente válido y, de hecho, un signo de crecimiento artístico. Nadie puede negar el talento y la ambición de Hande. Por otro lado, están los que ven esto como una posible señal de que las cosas entre ella y Kerem no terminaron en los mejores términos, o que ella prefiere mantener las distancias a nivel profesional después de su relación. Los fans más acérrimos de la pareja, Kerem Hande, a menudo se aferran a la esperanza de que, a pesar de la ruptura, mantengan una buena relación y que un reencuentro profesional sería una bendición. Por lo tanto, la idea de que uno de ellos haya rechazado la oferta, y que este rechazo recaiga sobre el otro, puede ser doloroso o decepcionante para este grupo. Analicemos las posibilidades. Si Hande rechazó la oferta, ¿por qué? Como mencioné, puede ser por razones puramente profesionales. Quizás ya tenía otro proyecto en mente, uno que se alineaba mejor con su visión actual de su carrera. Es común que los actores de su calibre tengan múltiples opciones sobre la mesa y deban elegir la que mejor se adapte a sus aspiraciones. Es posible que haya considerado que trabajar de nuevo con Kerem, después de su pasado, podría ser un lastre o una distracción.
para el proyecto o simplemente quería darse la oportunidad de brillar en un contexto completamente nuevo y sin las expectativas que genera una pareja conocida. Ahora, si el rechazo hubiera sido de Kerem hacia Hande, ¿qué implicaría eso? Podría sugerir que él está intentando seguir adelante de una manera más definitiva, o que también tiene sus propias prioridades profesionales que podrían no incluir una reunión con Hande en este momento. O incluso podríamos estar hablando de escenarios más complejos y personales que escapan a nuestro conocimiento. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser prudentes, la información que tenemos es en gran medida especulativa. En el mundo del entretenimiento, los rumores vuelan y a menudo se magnifican. Es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial de Hande Erçel o de los productores del proyecto, todo lo que decimos son suposiciones basadas en las filtraciones y las interpretaciones de los fans. Lo que sí es cierto es que independientemente de quién haya tomado la decisión, este supuesto rechazo tiene el potencial de generar una gran cantidad de comentarios y análisis. Para Hande este tipo de situaciones, aunque a veces incómodas, también pueden servir para reafirmar su independencia y su capacidad para tomar decisiones sobre su carrera. Si ella ha decidido no participar, será porque considera que es lo mejor para ella en este momento. Y eso es algo que como seguidores deberíamos respetar y apoyar. Para Kerem, también puede ser un momento de reflexión. Si él estaba interesado en el proyecto y fue rechazado, o si la oferta fue retirada debido a la decisión de Hande, esto podría llevarlo a reevaluar sus próximas movidas profesionales. Él también es un actor talentoso con una gran base de seguidores, y estoy segura de que tendrá otras oportunidades interesantes. Este tipo de noticias, aunque a veces tocan fibras sensibles para los fans, son parte del fascinante mundo del espectáculo. Nos invitan a reflexionar sobre las dinámicas de la industria, las carreras individuales, y cómo las relaciones personales pueden o no influir en las decisiones profesionales. Y aquí es donde entra la parte que más me gusta de estar en contacto con ustedes, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Hande rechazó la oferta? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Les hubiera gustado verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto? ¿O quizás piensan que ya es momento de que cada uno siga su propio camino profesionalmente? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones, y sus sentimientos al respecto en la sección de comentarios. No se cohíban, este es un espacio para debatir de forma respetuosa y apasionada. Además, piensen en las otras posibilidades. Quizás Hande no ha rechazado el proyecto directamente, sino que la negociación simplemente no llegó a buen puerto. O tal vez la información que ha salido a la luz es completamente errónea y ambos sí estarán en el proyecto, quién sabe. El mundo del espectáculo es impredecible. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel está en un momento cumbre de su carrera. Su participación en proyectos internacionales la ha posicionado como una figura global, y su base de fans sigue creciendo. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su carisma natural la convierten en una actriz muy solicitada. Por lo tanto, que pueda estar eligiendo cuidadosamente sus próximos pasos no es de extrañar. Este tipo de drama detrás de cámaras, aunque a veces nos hagan sufrir un poco como fans, nos recuerda que detrás de los personajes icónicos hay personas reales con sus propias decisiones, sus propias ambiciones y sus propias vidas. Y eso es, en cierto modo, lo que hace a este mundo tan cautivador. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este interesante rumor. Como resumen rápido, hemos explorado la noticia de que Hande Erçel podría haber rechazado un nuevo proyecto en el que estaría involucrado Kerem Bürsin, generando un sinfín de especulaciones entre los fans. Hemos considerado las posibles razones detrás de este supuesto rechazo, desde decisiones puramente profesionales hasta posibles implicaciones en su relación pasada, sin olvidar la importancia de la información oficial. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis pensamientos y a reflexionar conmigo sobre este tema tan intrigante. Su compañía es lo que hace que crear contenido para este canal sea tan gratificante. Como les decía, me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías, sus opiniones, sus esperanzas, sus decepciones. Este debate es lo que enriquece nuestra comunidad. Y recuerden, un comentario es una forma fantástica de interactuar y de hacernos saber qué más les gustaría que cubriéramos. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido, o simplemente les ha dado algo en que pensar, les agradecería enormemente que me regalaran un me gusta.
Es un pequeño gesto que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho.